Comienza La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos. Buenas tardes, un jueves más, hoy un jueves especial, hoy es San Juan, la fiesta de San Juan, que es festivo y no es habitual que hagamos programa en festivo, pero bueno, tampoco está de más el que nos acerquemos a vosotros en un día de asueto, para que si entre otras cosas, pues la hora que es, un momentito, tomando una cervecita, pues oye, pues si queréis escuchar lo que os queremos decir, si no ya sabéis, desde nuestro canal YouTube lo podéis ver tantas veces como queráis y cuando queráis, como efectivamente estáis haciendo. ¿Qué vamos a tener hoy, este día de San Juan? Pues hemos optado por traeros de alguna forma información y conocimiento, pero no cualquier información y conocimiento, dos elementos que están muy presentes en este momento, que es que sepamos un poco cuál es nuestro devenir histórico, de dónde venimos, porque de esa forma, sabiendo de dónde venimos, probablemente también sabremos qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Eso significa pues tener unas características propias, eso significa tener una civilización determinada, una cultura determinada. Para ello hablaremos de historia en un punto muy concreto y muy preciso, pero que es extendido pues a la gran mayoría de nuestra España. 8 siglos estuvieron aquí, 8 siglos en los que fueron líderes, fueron desprestigiados, fueron arrinconados, y que esa última versión de alguna forma de esta civilización que estuvo con nosotros, los moriscos, pues han sido los que de alguna forma también, no solo en España, sino trasladado a otras partes del mundo donde fuimos los españoles, pues han llevado su cultura. Para ello tendremos con nosotros a Miguel Ángel Martínez Pozo. Miguel Ángel Martínez Pozo, escritor, sobre todo hay una cosa fundamental, ya lo vais a escuchar, es maestro. Eso es lo fundamental. Posteriormente es máster en investigación, es investigador, es escritor, y en 2020 ha sido premio Blas Infante. Blas Infante, ya sabéis, el padre de la patria andaluza, y que es un premio tremendamente importante. Y él nos va a contar durante un tiempo, pues ese último libro que ha sacado, y que él nos apuntará en qué línea se va a mover, siempre evidentemente con la fórmula moros y cristianos. A continuación contaremos con algo muy próximo a Valencia, que a lo mejor en estas fechas, pues oye, pues un ratico que digáis, oye, pues me voy a dar una vuelta con los chavales y con las chavalas, y que vean aquello y que vean que vale la pena, Me estoy refiriendo al Museo de Ciencias Naturales, al Museo del Carmen de Honda. Pasáis Honda en la carretera de Tales hacia la Sierra Espadán y ya veréis allí todo aquel complejo. Vale la pena, no solo vale la pena, sino es que creo que todos tenemos que de alguna forma ayudar a que ese magno museo, que ha pasado por muchas vicisitudes, pues se le pueda echar con nuestra visita una mano. Para ello tendremos al director de ese museo, a Joan Giró Meseguer,
este hombre que en un momento determinado, conjuntamente con dos personas más, se hicieron cargo de algo tan difícil a nivel privado como es mantener un museo. Así que esta es la propuesta que os hacemos para hoy jueves, hoy día de San Juan. Así que si queréis, sin más dilación, pues os voy a dejar con Miguel Ángel Martínez, que nos cuente todo lo que nos quiera y es interesante contar. Haremos una pequeña pausa musical. Voy a coger la táctica de llamar pausa musical, evidentemente siempre relacionado con el tema que estamos tratando, para posteriormente seguir en esa extensa, la verdad es que sí, esa extensa entrevista, pero creo que no es solo para el tiempo que hemos dedicado, sino que podríamos haber dedicado muchísimo más tiempo. Miguel Ángel tiene muchísimas cosas que contar, así que os dejo con esta primera entrevista. Disfrutadla. Bueno, pues buenas tardes, queridos escuchantes de la Mesa de las Fiestas. Ya sabéis que siempre está dentro de lo que es este programa el acercar dos cosas fundamentales, que es nuestra cultura. Y cuando hablo de nuestra cultura hablo de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, de nuestras costumbres. Normalmente, aunque hacemos salidas, como hace un par de semanas estuvimos en la localidad almeriense de Vera, pues normalmente en la Comunidad Valenciana, pero está claro que el patrimonio cultural español, el patrimonio cultural de todo lo que es la península, hay una cosa que es fundamental: imposible apreciarlo, imposible protegerlo si no lo conocemos. Bueno, pues nos vamos a desplazar a esa tierra entrañable por lo menos para mí. Mis 6 años de estudios en Córdoba no me los quita absolutamente nadie, y el que me los toque se entera. Bueno, pues en esta Andalucía nuestra, en esta Andalucía de todos, pero fundamentalmente en esta Andalucía de los andaluces, nos desplazamos para hablar con una persona gran conocedora de la esencia, de la antropología, de la sociología y fundamentalmente de la historia. Tenemos al otro lado de la línea telefónica, pues ni más ni menos que a Miguel Ángel Martínez Pozo. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Ante todo, darte las gracias por haber atendido en este caso el teléfono de la Mesa de las Fiestas desde Valencia, porque tú en este momento ¿en dónde te encuentras? Yo me encuentro concretamente en Benamaurel, es decir, en mi localidad, y donde yo vivo y donde yo trabajo. Donde él trabaja, donde él es ante todo, una cosa que me encanta a mí siempre hablar, que es maestro. Sí. Esa palabra tan maravillosa, pero aparte de ello es doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad de Jaén. Ahora lo hablaremos de esa tesis tan fenomenal que escribió, y a la vez es máster en investigación de arte, música y educación estética, y como consecuencia escritor. 8 libros, o me quedo alguno todavía por poner. Pues puede ser que aproximadamente, si te digo la verdad ya he perdido la cuenta, pero sí puede ser que aproximadamente sean 8 libros, sí. Bueno, este último que tú has sacado, que hace nada, que está en las manos de los posibles lectores, Andalucía, tierra de moros y cristianos. Me gustaría empezar por él, si te parece, Miguel Ángel. Cuando hablas con ese título de Andalucía, tierra de moros y cristianos, ¿hablas como esencia, es decir, como qué sois los andaluces, o quién convive o quién convivió históricamente en Andalucía, en Al-Ándalus, o bien refiriéndote única y exclusivamente a la fiesta de moros y cristianos? No, concretamente este libro lo que indaga es la huella morisco-andalusí que tenemos los propios andaluces en nuestra forma de ser,
en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de vivir, pero no solamente eso, en nuestras tradiciones y costumbres, en nuestro día a día en definitiva. Es decir, cómo aquellos 8 siglos de nuestra historia crearon nuestra propia identidad como andaluces, nuestra propia forma de vivir. Y ello está reflejado, pues, como te he dicho, en nuestras tradiciones y costumbres. Enfoco fundamentalmente, me baso en dar información sobre las fiestas, pero no solamente las fiestas moriscristianas, sino qué relación y qué huella morisco-andalusí posee, por ejemplo, la Semana Santa, el Corpus Christi, por qué se celebran aquí la toma de Granada, la toma de Baza, o la propia toma de Almería y Málaga, que coinciden con sus propias ferias. Pero cómo no, centrándome luego en el último capítulo en qué relación y qué importancia tienen las fiestas de moriscristianos en Andalucía. Es cierto que esas fiestas tienen una gran importancia. No hace mucho estábamos hablando con el presidente de la fiesta de moros y cristianos, de la Asociación de Moros y Cristianos de Vera, y que aunque es una fiesta reciente, porque es reciente, del 2014, pero lo cierto y bien cierto es que la base histórica a la que se refiere tiene bastantes siglos. ¿Qué características especiales, Miguel Ángel, podemos decir antropológicamente que tienen los andaluces de hoy, del siglo XXI, con respecto a esos otros andaluces? Todos estamos, porque aquí en la Comunidad Valenciana pasa lo mismo, estamos hablando de vocabulario, estamos hablando de formas determinadas, pero concretamente en Andalucía, ¿cuál es la esencia que queda ahí permanente todavía en el andaluz del 2020, del siglo XXI? Bueno, yo creo que tenemos que partir de una serie de datos. Es decir, la fiesta de moriscristianos, aquel morisco en su momento llegó a representarse a sí mismo. Es decir, aún nosotros que no somos, o aún yo que no debe serlo. Y no hubo mejor fiesta para hacerlo que la propia fiesta de moriscristianos. Y es por ello por lo que las fiestas de moriscristianos se extendieron a lo ancho y largo de todo lo que fue el antiguo reino de Granada. Porque esta no solamente tenía la función de divertir, sino también servía para moldear la mentalidad colectiva ciudadana, pero cómo no, también como un proceso de evangelización y de adoctrinamiento de un pueblo al que estaba siendo sometido, y que había que evangelizar por todos los medios. De tal manera que el propio teatro se convirtió en púlpito e incluso las representaciones en sermones disfrazados. Ello hizo que en estas localidades no solamente se introdujeran las fiestas de moros y cristianos, donde, como te he dicho, el morisco se representó a sí mismo, que menuda capacidad de resiliencia que tuvieron y de superación del dolor, sino no solamente eso, sino que incluso la mayoría de ellas se festejaron en honor a la Virgen María. Y fíjate una cosa curiosa, la Virgen María es la única mujer venerada en el Corán. Pues de los 114 capítulos que la componen, el Sura 3 y el 19 hablan de la Virgen María. Y esta, sabiendo los cristianos que en su momento aquellos andalusíes, aquellos granadinos o aquellos moriscos tenían gran veneración a la misma, la utilizaron como nexo de unión entre musulmanes y entre cristianos. Y así como, por ejemplo, las diferentes mezquitas de las poblaciones la convirtieron mayoritariamente en honor a Santa María y crearon una imagen para celebrarla, y alrededor de ella, sin ser conscientes de ello, incluso siendo conscientes, se comenzaron a festejar fiestas de moros y cristianos. Así es la esencia, además es la realidad del origen de la fiesta de moros y cristianos, es decir, exactamente, el origen religioso de la fiesta de moros y cristianos, el que no la quiera ver que no lo vea, pero ahí está. Es decir, esa es la realidad. En cuanto a lo que tú piensas o lo que estás contando y lo que estás relatando con toda una veracidad, y lo que ocurre aquí en la Comunidad Valenciana, esas procesiones que poco a poco, en honor del patrón o de la patrona, en esas acciones de conquista y reconquista, que en el caso, la mayoría de los casos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, significan territorio, pero que en otros sitios significan otras cosas, significan esas capitulaciones, sin necesidad de haber una batalla por medio, y que evidentemente la esencia es la misma, la religión y la vocación a lo que sea en ese momento determinado.
A mí me... parte positiva que tiene Andalucía es que realmente estamos encontrando la fiesta con su esencia prácticamente inalterable. Sí, claro. Eso que es lo que hace que hoy en día estemos viendo cómo aquella creación de la milicia nos la encontramos prácticamente exactamente casi igual de como se celebraba en su momento, excepto diferentes poblaciones donde nos encontramos, pues bueno, la influencia levantina, como es por ejemplo mi localidad, ¿no? Donde en un pueblo con 2.500 habitantes salimos desfilando más de 800 personas. Pero no quita que la parte religiosa tenga una fundamentación bastante importante dentro de la festividad, ¿no? Está claro. Bueno, seguimos avanzando. ¿Hay alguna dentro de lo que es toda la comunidad andaluza? ¿Hay alguna parte donde la esencia esté más presente que en otra, o hay de alguna forma una igualdad en la distribución de esa esencia? No, concretamente la parte positiva de Andalucía es que nos encontramos la identidad de una manera heterogénea, es decir, cada localidad independientemente ha ido evolucionando de diferente manera. Y es por ello que en algunas localidades nos encontramos, pues como te he dicho, por ejemplo, mi localidad, donde hay una influencia valenciana notable, pero hay otras donde incluso podemos estar viendo lo que era el alarde y lo que eran las milicias en su totalidad. Sí. Donde esa festividad no tiene una representación teatral, sino incluso hay un intercambio de palabras entre los propios vecinos, entre el bando moro y el cristiano, donde todavía se siguen haciendo alardes, incluso justas. Es decir, donde está la esencia propia del andaluz, y en este caso la esencia propia de la fiesta. Está claro. Tú dices que tu libro no es un libro de historia, es un ensayo. ¿Cuáles son esas características que te llevan a decir que tu libro Andalucía, tierra de moros y cristianos, es un ensayo? Más que ensayo, yo digo que es un ensayo, pero realmente este libro no es un libro de historia como tal, es un libro de memoria. Es decir, de cómo hemos mantenido, como te he dicho, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de vivir, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, incluso en nuestra propia toponimia, aspectos que nos demuestran claramente nuestra huella y nuestra influencia mórico-andalusí. Y quiero solamente citarte la propia palabra flamenco. La palabra flamenco, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que nos identifica a todos los españoles, porque fuera de España no hay nada que nos identifique más que el flamenco y la fiesta de moros y cristianos, que son una de las fiestas más internacionales cuando se celebra en la península ibérica. Pues bueno, la palabra flamenco deriva de felap y mencub. Y fíjese, felap significa campesino. En árabe existen dos tipos de expropiación. Cuando a ti te quitan lo material, cuando te quitan tu tierra, tu casa o incluso tus vestimentas, se dice que era un mindún. En esta tierra, en Andalucía, cuando se dice que era un mindundi, cuando era un don nadie, ¿no? Efectivamente. Claro, cuando te quitan lo material, pero además te quitan lo sensorial, es decir, tu forma de ser, tu forma de sentir, tu forma de vivir, cuando te quitan tu cuerpo y tu alma, se dice que era un mencub. Por lo tanto, felap mencub no se refiere al arte, sino a la persona, a la excluida, a la marginada. Y fíjate que constantemente están diciendo olé, y están invocando a Dios en árabe. Olé deriva de Alá. Claro. Incluso entre los propios flamencos se saludan, sin ser conscientes de ello, diciendo a la paz de Dios hermano, que es literalmente lo que significa Salam Aleikum. Salam Aleikum. Lo que quiero decir con esto es que Andalucía tiene la peculiaridad de ser un universalismo, un regionalismo universalista. Es decir, somos diferentes y ser conscientes de ello. Sí, y lo transmitimos en todo, en el arte, en la música, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestra propia manera de vivir. Incluso lo hemos portado al mundo. De ahí que en el Nuevo Mundo el español que se habla o el español que se habla en el Nuevo Mundo no es ni más ni menos que el propio andaluz.
Exactamente. No es solo eso, sino que incluso hay un profesor de la Universidad de Santa Fe que bueno, en un tema de la representación, de la teatralización de la fiesta de moros y cristianos en Nuevo México, él decía que incluso la palabra ojalá viene de aquello de inshallah, ¿no? Inshallah. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? De alguna forma. Sí. Hacemos en este momento una mínima pausa musical. La música de fondo que estáis escuchando se titula En un palacio andalusí, de Eduardo Paniagua. Lo que vamos a escuchar como pausa estrictamente musical es también un arreglo de Paniagua, de este músico sevillano afincado en Madrid, y es una versión del himno de Andalucía de Blas Infante. Aquí vamos a escuchar al Lebrijano y vamos a escuchar conjuntamente con él a esa gran orquesta, la Orquesta Andalusí de Tánger 1988. Así que la combinación es perfecta: Andalucía, Paniagua, Lebrijano y la Orquesta Andalusí de Tánger. Os dejo con ella, disfrutarla. Bueno, pues si te parece vamos a ir avanzando con respecto a lo que es la fiesta un poco. Y de hecho hubo un movimiento entre los años 2012, 2014 y algunos movimientos posteriores. Lo conoces bien, tú en este momento eres asesor cultural de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos, que no hay que olvidar que estamos hablando de más de 220 localidades y que 1.500 asociaciones culturales dedicadas a la fiesta de moros
moros y cristianos en toda España, somos la quinta en asociacionismo. Estamos hablando de una fiesta que está ahí, que surja todo lo que es la parte del Mediterráneo, y la tenemos, pero es una fiesta que se proyecta exteriormente, ¿no? Has hablado tú de ese lenguaje que se llevó a Centroamérica y que es el andaluz, ¿no? De alguna forma. Totalmente. Fíjese, yo siempre digo que muchos moriscos se quedaron, pero hubo otros que se marcharon. Los que se marcharon cruzaron no solamente el Mediterráneo, sino muchos se embarcaron en busca de un nuevo mundo. Y entre ellos no solamente hubo agricultores, ganaderos, arquitectos, sino hubo fundadores, incluso conquistadores. Y es así como tenemos, por ejemplo, que el fundador de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el descubridor de Nueva Granada, fue morisco, concretamente granaíno. Uh-huh. Y morisco también era el virrey de México. Incluso de las tres carabelas que marcharon al Nuevo Mundo, 2 eran andaluzas, capitaneadas por 2 andaluces. Incluso hay una tesis doctoral que recientemente ha salido hace un par de años, que incluso la primera persona que avistó tierra era morisco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la capacidad de superación de aquella gente, la hipérbole de lo católico, cómo tuvieron la capacidad de ser más cristianos que los propios cristianos viejos, incluso la llegaron a reflejar en América, donde el indígena no solamente actuó en algunas festividades haciendo de moro o incluso de cristiano, sino incluso el morisco, a través de la máscara, ocultándose tras la máscara, llegó a ser de cristiano y el indígena de morisco. Puedo asegurarte que eso es así, porque recientemente, me imagino que lo conocerás, esto a lo que hacía referencia a Germán de los Godos, Farfán Germán de los Godos, en la población de Chimayó, a 30 kilómetros de Santa Fe, en Nuevo México. Hasta 1976 se realizaba una representación de moros y cristianos, y entre ellos precisamente está lo que tú dices. Es decir, hay todavía algunas imágenes de esos últimos años, de 1976. Estamos hablando de una representación que data de aproximadamente 1568, 1569, y que efectivamente refleja lo que tú estás diciendo en esa representación. Vamos más allá. La fiesta de moros y cristianos, tú hiciste en esos años, fuiste un poco el adalid también desde esa expo fiesta del 2012, en que te nombraron también parte de esa comisión que se creó de patrimonio. Pues un poco sondeasteis el tema del patrimonio de la UNESCO a los moros y cristianos. Uno de los problemas que creo que se encontró fue precisamente lo que tú apuntabas en un principio: el desarrollo dispar en cada una de las localidades, la dificultad que hay de unir lo que es la fiesta para conseguir ser patrimonio inmaterial de la UNESCO. ¿Fue así? Sí, bueno, hubo esa parte, y otra es la declaración de interés turístico de las localidades. Porque fíjese que, por ejemplo, en Andalucía hay muchas localidades que tenían la declaración de interés turístico, pero en cambio la Comunidad Valenciana no existía como tal. Como tal no Por lo tanto, claro, ahora sí, ahora ya en los últimos años se han declarado muchas, pero es cierto que en esa época había muy poquitas con declaración, lo cual tenía que llevarse un proceso para que esa declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pues bueno, pudiera llegar a buen puerto. Y en eso se ha estado trabajando y se sigue trabajando. Es decir, se paralizó aquello porque realmente las tramitaciones no estaban. Pero bueno, igual que el tema de la UNDEF. En la UNDEF, en los propios objetivos propuestos, se trataba que solamente podía formar parte de la UNDEF aquello que tenía la trilogía festera, y era un error totalmente absoluto, porque que la trilogía festera es una influencia totalmente alcoyana, y eso no podría ser en localidades, pues bueno, que estén centralizadas por allí o que fueran de nuevo formato. Pero en cambio, localidades como por ejemplo la mía, cuya fundamentación está basada en siglos de historia,
no podríamos cambiar, por ejemplo, a la trilogía festera. Lo primero, porque no estábamos de acuerdo los propios vecinos. Y lo segundo, porque la propia UNDEF, la propia Unión Nacional de Entidades Festeras, su propio nombre lo indica, Unión Nacional de Entidades Festeras, por lo tanto se tenía que adecuar a las características, peculiaridades de cada una de las localidades, a su idiosincrasia y su propia identidad. Y creo que eso, pues bueno, en los últimos años se ha dado un paso muy grande y ya, por ejemplo, Benamabrén estamos incorporándonos a ella, y hay otras localidades que ya se han incorporado. Es decir, que realmente es un paso bastante importante para hacer la unión que tanto se necesita. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Es decir, la trilogía festera es una realidad, pero es una realidad de un punto determinado y de una localidad concreta y determinada que evidentemente no se puede ni mucho menos extrapolar al desarrollo histórico de distintas. Es decir, las implantaciones nuevas te puedes acoger al modelo que en un momento determinado tú te plantees, pero lo realmente cierto es que hay desarrollos incluso no sé si anteriores, pero casi coetáneos, que no tienen ese desarrollo ni mucho menos. Yo puedo asegurarte que muchos de ellos anteriores. Por eso simplemente digo, que bueno, el proceso de la revolución industrial hizo que Alcoy fuera importante en su momento. Sí, aparte en distintas comunidades como es Castilla-La Mancha, han habido, estamos hablando de Caudete, que claro, evidentemente los episodios caudetanos están ahí, ¿no? Y por ejemplo, el auto sacramental que realizamos en Benamabrén y en Zújar es considerado como la festa morcristiana de mayor contenido de toda España. Claro. De mayor contenido literario. Y están aquí. Claro. Pero no hemos tenido la fuerza, ni desafortunadamente no tuvimos la revolución industrial que tuvo, por ejemplo, Alcoy, ¿no? En su momento. Está claro. Ha recibido el premio Blas Infante 2020. ¿Qué características, independientemente que te lo han dado y evidentemente las tienes que tener, pero qué características tiene normalmente una obra para poder recibir ese premio? Bueno, pues realmente el premio Blas Infante, bueno, todos sabréis que Blas Infante era el padre de la patria andaluza. El padre de la patria andaluza, claro. Sí. Entonces realmente el trabajo tiene que indagar en los orígenes, en una fundamentación andaluza de cualquier aspecto, ¿no? Pero fundamentalmente siempre está basado en aspectos históricos, antropológicos, histórico-antropológicos fundamentalmente, sociológicos, ¿no? En este caso, pues bueno, yo tenía una teoría a partir de las diferentes investigaciones que había realizado, yo tenía una teoría y bueno, es a partir de una serie de libros y a partir de conocer a un profesor de la Universidad de Córdoba, cuando realmente esas teorías que yo tenía pudieron hacerse realidad. Y pudieron hacerse realidad porque había personas que habían fundamentado otros aspectos y que me demostraban realmente, pues bueno, la característica y lo que te he dicho, esa huella morisco andalusí que permanece en nuestra forma de vivir, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres y en nuestro día a día, en nuestra propia gastronomía, en nuestras propias canciones populares. Y bueno, a partir de ahí decidí, pues bueno, indagar en ello y realizar un libro que hiciera pues reflexionar y demostrar la capacidad de lo que es la idiosincrasia en nuestra identidad como andaluces y cómo ello lo hemos transmitido para cualquier rincón del planeta, ¿no? Está claro. Vamos a ver a una persona que desconoce por completo la historia morisco-andalusí, incluso sin única exclusivamente ponerle en la segunda parte de los moriscos, si tuvieras que diferenciar, si lo has estudiado, que no lo sé, pero te lo pregunto y así lo sabemos todos, sí. Es decir, si el morisco andalusí con respecto al morisco levantino, o es una sola cultura, o Sark al-Ándalus es una continuidad del al-Ándalus, el Sark al-Ándalus en la parte nuestra hasta llegar incluso hasta Zaragoza. Hay una similitud, hay una continuidad en cuanto a esa cultura morisca.
Vamos a ver, hay que entender que Al-Ándalus fue 8 siglos de nuestra historia. Evidentemente. Que no fue algo, porque hay diferentes teorías que dicen que Al-Ándalus fue, por decir así, un periodo en el que España no evolucionó. Bueno, si no hubiera evolucionado no tendríamos restos arquitectónicos como la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, por poner varios ejemplos. Es decir, me vas a perdonar, Miguel Ángel, pero vamos, quien niegue esas cosas es que no sé si vale la pena ni contestar. Bueno, pero ha existido, ¿no? Es decir, sí, claro. Problema también, yo siempre pongo un ejemplo, es decir, Andalucía, lo que fue Andalucía, el sur peninsular, es donde la huella andalusí y la huella andalusí permaneció durante más siglos de nuestra historia. ¿Eso qué quiere significar? Que fueron aquellos que más mantuvieron la esencia de 8 siglos. Por lo tanto, el andaluz fue diferente. Si no fuésemos diferentes, no seguiríamos siendo diferentes en toda la península o allá donde hay un andaluz. Se sabe que hay un andaluz. Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de ser y de sentir, incluso de vivir, como vuelvo a decir. Es decir, la Semana Santa de Andalucía es diferente, no porque sea diferente, sino porque ahí ha pasado algo que la ha hecho ser diferente. La manera de realizar el Corpus Christi es diferente, pero porque en Andalucía se dieron una serie de características que hizo que fuese diferente. Las fiestas moricristianos tuvieron tanta expansión en Andalucía, no por otra cosa, sino porque en Andalucía estaba pasando y había ocurrido un hecho histórico que la hacía ser diferente. Pero más, quiero ir más allá. Es que las fiestas de moros cristianos tuvieron que realizarse en época andalusí y en época del Reino de Granada. Porque sí que tenemos constancia de fiestas fronterizas. La existencia de un nombre que se llama fiestas fronterizas. El problema que tenemos es que Cisneros quemó todos los libros en la Plaza de Rambla. Sí. Y entonces el problema que tenemos es que nos tenemos que basar en nuestra memoria, porque la documentación no la tenemos. Afortunadamente, aquellos moriscos tuvieron la capacidad de mantenerlo en nuestra memoria. Por eso es lo que el problema del pueblo andaluz, y siempre lo diré, es que el pueblo andaluz dicen que cuando dejas de ser quien eres es cuando te quitan tu memoria. Es decir, mirarte a un espejo y no saber y no reconocerte. Y es lo que le ha pasado al pueblo andaluz. Porque a partir de la homogeneización hispana, el pueblo andaluz tuvo que ocultar hasta olvidar y enseñar hasta llegar a no saber por qué lo hacía. Está claro, está más que claro. Evidentemente el desarrollo en cada una de las zonas es como corresponde a cada una de las zonas y con arreglo a las características. Pero evidentemente siempre entiendo que también habrá una continuidad cultural que nos hace dentro de esa diferencia pues ser una unidad también de alguna forma, aunque el desarrollo pueda ser distinto. Bueno, Miguel Ángel, estamos acabando. Aquí nos tiraríamos hasta el día del juicio final por la tarde, porque esto lo merece y mucho más. La pregunta es ¿cómo se puede acceder a ese libro tuyo? ¿Cómo podemos hacernos con él? Bueno, pues a partir de la editorial Almuzara, a partir de la web de la editorial Almuzara, o simplemente acercándose a la librería, a tu librería amiga, ¿no? Es decir, que va a estar la distribución va a ser a nivel de toda España, es decir, aquí en Valencia, totalmente, en la Comunidad Valenciana sí. Lo vamos a poder, igual en el Corte Inglés, igual en cualquier sitio, incluso en el Corte Inglés ya he comprobado que está disponible, es decir, que en cualquier librería de nuestro propio barrio se podrá pedir. Y bueno, y ahora mismo pues durante el verano y en septiembre concretamente también, pues voy a dar diferentes conferencias. Ahora mismo es verdad que solamente me han surgido aquí en localidades andaluzas. Sí. Pero bueno, la intención es, pues, aquellas localidades que tengan interés, pues, ir dando conferencias y a la misma vez que esa conferencia donde explico o doy pinceladas del libro, pues sirva también como una presentación del mismo.
Está claro, sirva de presentación. Una última pregunta relacionada con el tema de la fiesta de moros y cristianos. Desde tu puesto de asesor cultural de UNDEF, ¿qué crees que en este momento le es más urgente a la fiesta? ¿Qué crees que el conocimiento o no conocimiento de la fiesta en su profundidad hará que tenga un futuro más halagüeño o menos halagüeño? ¿Qué le sobra y qué le falta? Es una pregunta bastante complicada, ¿eh? Sí, pero yo sé que tienes una capacidad de síntesis genial, o sea que adelante. Bueno, yo creo que si algo no ha hecho esta pandemia, es que a partir de las redes sociales pues hemos interactuado todos y nos hemos dado hay pueblos en los que realmente se han universalizado, y eso es una realidad, que la pandemia ha hecho que muchos pueblos se hayan universalizado. Yo creo que hay muchos pueblos que afortunadamente, no tanto como a mí me gustaría, y lo digo así de claro, están apostando por la cultura en este tiempo de pandemia. Y creo que apostar por la cultura en estos momentos es algo importante, no quedar separado, sino creo que habría que creo que este momento de parada debería hacernos reflexionar sobre, lo primero, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Pero creo que para saber hacia dónde queremos ir también tenemos que tener una fundamentación histórica, pero yo digo que una fundamentación histórica, me da igual que sea de hace 4 siglos como sea hace 2 décadas, pero saber toda la población de dónde se viene y el por qué surgen las fiestas. Y creo que esa parte cultural debería de estar fomentándose más en cada una de las localidades. Y bueno, porque hoy en día se trabaja sobre lo puramente festivo, y voy a arriesgarme un poco, voy a decir algo que a alguien le molesta, pero sobre el aparentar durante determinados días, y simplemente se piensa en la entrada, y hay muchos otros escenarios, ¿vale?, que debería de también fomentarse, y es hora de trabajar para que todos tuvieran una importancia, ¿no? Si no la misma, por lo menos una importancia equilibrada. Ya. Efectivamente, coincido plenamente contigo, sobre todo, y yo lo concreto mucho más. Yo le digo que la fiesta de moros y cristianos, la tradición de moros y cristianos, la esencia de moros y cristianos no está en ponerse un traje y desfilar y luego pegar 4 tiros al aire, sino que va mucho, es importante, pero va mucho más allá. Pero va mucho más allá, y creo que la pandemia debería de ser aprovechada para eso. Así es, a ver si hay suerte y hay cierta gente, en este caso sí, que es capaz de comprenderlo. Miguel Ángel, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer el haberte escuchado, y que espero que el libro tenga un gran éxito por varias razones. Primero por ti, y segundo porque creo que estoy completamente convencido, sin haberlo leído todavía, que va a aportar mucho a esa cultura de todos. Sí, de los andaluces, pero sí también del resto de España. Así que muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. Muchas gracias, y bueno, y un placer y por contactar. Muchas gracias por contactar conmigo, y que bueno, como siempre, me tenéis a vuestra entera disposición. De acuerdo, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos.
Y seguimos adelante en esta segunda parte del programa de hoy, 24 de junio, día, repito, de San Juan. Y en fin, tenemos que dar lectura a una nota de prensa que nos ha remitido desde Junta Central Fallera y que, bueno, pues de alguna forma caldea más el tema de las próximas fallas. Dice así la nota de prensa: Junta Central Fallera abandona la mesa de seguimiento ante la falta de avance en la normativa sobre casales. Junta Central Fallera, de forma consensuada con el mundo fallero, ha entendido que es necesario abandonar la mesa de seguimiento de las fallas con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ante la falta de avances en la desescalada prometida por parte de la Administración Autonómica en cuanto a los casales falleros. Además, el organismo autónomo expresa su malestar por los incumplimientos de los compromisos que se adquirieron por parte de Sanidad en las diversas reuniones mantenidas a lo largo de este tiempo con los colectivos falleros. De hecho, a día de hoy, prácticamente no se ha avanzado en la desescalada de los casales falleros, compromiso que adquirió la Consellería, que continúan con la limitación horario de apertura y con la prohibición de incluso beber agua en su interior. Los casales falleros continúan sometidos a unas medidas que están fuera de lugar si se comparan con otros colectivos. No se les ha equiparado a entidades culturales, ni se rigen por normativa hostelera, ni están dentro de las reuniones familiares. Tampoco se ha dado ninguna explicación razonable por parte de Sanidad. Desde la mesa de seguimiento se trabajó en la importancia de las comisiones falleras de la Comunidad Valenciana como eje vertebrador de la cultura en todos los ámbitos y aspectos, así como también de su papel económico y social. De este modo, se pidió que los casales se contemplaran y rigieran dentro de la normativa de entidades culturales. La propia Consellería de Sanidad aseguró que se tendría en cuenta las peticiones, con una desescalada progresiva en los casales que permitiría la actividad, dentro, lógicamente, de unas normativas establecidas. Pero a día de hoy, contar que ha sido el 23, ayer fue cuando se recibió, no se ha producido ningún avance. Si bien la Consellería se comprometió el lunes 14 de junio a levantar el veto a los casales el 1 de julio, se insistió en la reunión y en conversaciones posteriores en la necesidad de no esperar tanto tiempo, máxime teniendo en cuenta que hay que preparar unas fallas en septiembre sin que nuestra petición haya sido atendida. Sigue la nota diciendo: llegados a este punto, Junta Central Fallera quiere agradecer a la Interagrupación de Fallas de Valencia y a las juntas locales la voluntad de crear una mesa de seguimiento, pero se ve obligada a tomar esta decisión ante los sucesivos incumplimientos por parte de la Administración Autonómica. El colectivo fallero, formado por más de 250.000 personas, ha demostrado durante este año de pandemia su responsabilidad ante las circunstancias y también su colaboración con las autoridades sanitarias, así como disposición y empatía por todo esto. Es hora de exigir respeto y un trato igualitario con el resto de las actividades económicas. Yo, y ya fuera de esto, yo añado más, no solo con respecto a las actividades económicas, sino actividades culturales y actividades cultural festivas, ¿no? Como es en este caso. Es una pena que dos socios, porque al final a postre este organismo, Junta Central Fallera, pertenece al ayuntamiento, y en el ayuntamiento se está gobernando de la misma forma que en la Generalitat, es decir, hay dos partidos, en el caso de Generalitat
tres que bueno, que deberían estar en consonancia, pero claro, si ni los mismos socios se ponen de acuerdo, evidentemente yo estoy con Junta Central Fallera. Esto es un desprecio, sin más. Es decir, ya no se sabe al final qué es lo que quieren que sean las fallas, qué es lo que quieren, qué dificultades quieren poner para que cada vez haya más problemas en su realización. Así que ahí está la nota de Junta Central Fallera, y en esa mesa ya falta el organismo autónomo fundamental, que es la Junta Central Fallera. ¿Cómo queda la mesa de seguimiento? Pues bueno, en unos días me imagino que, como siempre, cuando se rectifica es cuando se acierta, pues lógicamente habrá una rectificación y deprisa y corriendo, como siempre, por otra parte, pues se tomará la decisión que bueno, que contente a todo el mundo, pero es una pena tener que llegar a estas situaciones. Así que, queridos amigos, esto es lo que hay y esto es lo que nos han contado, y nosotros a vosotros. Y seguimos, en este caso sí, ya vamos a dar paso a la siguiente entrevista, esa entrevista que hicimos con el director del Museo de Ciencias Naturales de El Carmen en Onda. Y esto es lo que nos contó este director, y que bueno, espero que os pueda interesar a todos. Ahí está la entrevista. Y en esta tarde tenemos otro tema muy importante en tanto en cuanto significa cultura, significa curiosidad, significa investigación, significa traernos la naturaleza a una forma de exposición que todo nos resulte próxima. Elementos animales, minerales, fósiles, que nos serían de difícil acceso por su lejanía, y que las tenemos ahí a tiro de piedra. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Joan Giró Meseguer, que es director, forma parte de la empresa denominada Gestión Turística y Cultural Mare Nostrum, que a la vez es gestora del Museo de Ciencias Naturales de El Carmen de Onda. Buenas tardes, Joan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, darte las gracias por haber querido atender en este caso el teléfono de la mesa de las fiestas. Y a mí lo primero que se me ocurre es, ¿qué es exactamente el Museo de Ciencias Naturales del Carmen de Onda? Bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti y a todo tu equipo por la entrevista y por la oportunidad de explicar qué es el museo. El museo en realidad es una institución ya consolidada dentro de lo que es el mundo de las ciencias naturales, y hay muchísima gente que ha pasado por él, y la verdad es que yo siempre me gusta decir que es un contenedor de una gran parte de la naturaleza, que muchas veces la tendríamos, como tú muy bien has dicho en la presentación, muy dispersa, y que aquí lo podemos ver todo junto. Pues lo que son los animales, algunos animales en vías de extinción, animales de todo el mundo, fósiles, minerales, una gran representación de aves, sobre todo de pajaritos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, también está el apartado del cuerpo humano, y bueno, pues como
ejemplo, una colección a destacar es la colección de mariposas, que tenemos más de 7.000 mariposas, todas una colección pues realmente espectacular, ¿no? Eso es un poco el compendio de lo que es el museo y bueno, pues eso dicho así de esta manera. Sí, dime. Sí, bueno, a mí me gustaría, independientemente que luego entraremos en los fondos, que evidentemente son muchísimos, sí que me gustaría que contaras a los escuchantes de la Mesa de las Fiestas un poco la historia de este museo, es decir, cómo nace, por qué nace y cuál es la evolución que está teniendo a lo largo del tiempo. Bueno, pues el museo nace, pues como si dijéramos, un embrión de museo nace a principios de la década de 1950, es decir, del siglo pasado ya. Y entonces, cuando resulta que en el convento de los carmelitas, en un colegio que tenía un colegio seminario, pues llegó un fraile que era carmelita, que había estado de misionero por la parte de Hispanoamérica y era biólogo, que es Fray Anselmo Coyne. Y entonces quiso crear un pequeño gabinete de ciencias naturales. El pequeño gabinete de ciencias naturales, al cabo de 13 años, pues ya no era tan pequeño y había llenado pues prácticamente todo el edificio, todo el colegio de una gran cantidad, de una gran importante colección de animales. En principio eran minerales, había también monedas y algún que otro objeto. Pero bueno, la base principal era los animales. Al cabo de unos 13 años, llegan a la conclusión de que tienen que o bien parar la colección o bien buscar una ampliación. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Pues deciden, como ellos tenían un terreno, pues edificar, realizar un edificio y construir ahí el museo. El edificio en que se encuentra el museo ha sido siempre única y exclusivamente museo, fue creado para eso y concebido para eso. Por cierto, con muy buen acierto para la época. Con posterioridad, todo el material que había en el colegio se pasó allí y el museo actualmente tiene 3 plantas y se fue abriendo progresivamente la primera planta, la segunda planta y la tercera planta. En el año 1965 es cuando se abrió las actuales instalaciones al público. Desde entonces hasta el 2012 la gestión ha sido llevada por los frailes carmelitas y desde 2012 hasta la actualidad está llevado por la empresa que yo represento. Un poquito eso es a grandes rasgos la evolución. Indudablemente los fondos se han ido ampliando progresivamente a través de convenios con zoológicos, con la Agencia de Recuperación de Animales de la Generalitat Valenciana, con particulares que han hecho gran cantidad de donaciones. En fin, hay muchas maneras de llegar los propios animales al museo. En cuanto a lo que son los animales, me refiero los cuadrúpedos y todo ello, ¿cómo se plasma? ¿Cómo están expresados allí? Es decir, ¿qué parte de originales tienen, de esencia, qué parte no? ¿Cómo hay un tratamiento, me imagino que de taxidermia? ¿Cómo va esto? Desde el inicio, ¿cómo se han ido reponiendo, cómo se han ido engordando esos fondos? Bueno, pues esos fondos se han ido engordando pues a través de compras que hacía el propio museo, pues a taxidermistas en principio eran de Barcelona y luego entraron muchos taxidermistas de Valencia. Pues hay conocidos taxidermistas, una familia que eran taxidermistas, que era la familia Martí, que han tenido durante muchos años en Valencia una tienda de taxidermia, ¿no? Un taller de taxidermia y una tienda de venta de animales. Ellos se proveían principalmente anteriormente, hace unos años era más fácil conseguir animales, pues la verdad es que está más complicado, pero bueno, esos eran los principales abastecedores, ¿no? Como he dicho, son animales, muchos de ellos provenientes de zoológicos. En la actualidad nosotros tenemos un taxidermista que es de Valencia, concretamente vive en Meliana y tiene su taller en Albuixec, en Rafelbuñol, y él es el que se encarga de realizar todo lo que es el trabajo de mantenimiento y al mismo tiempo de disecar los animales que nos puedan ir llegando. Por ejemplo, las últimas incorporaciones que hemos hecho han sido unos animales que, como he dicho, los centros de recuperación de la fauna de la Generalitat Valenciana nos han donado, y que esos animales, que son especies invasoras
conjuntamente con un convenio que hemos suscrito con el Museo de la Biodiversidad de IBI en Alicante, pues tenemos una pequeña exposición muestra allí en el propio Museo de Especies Invasoras. Joan, ¿cuántos animales, separándolos a ser posible, y luego ya hablamos de minerales, fósiles y todo esto, cuántos animales contáis, cuenta en este momento el museo? A ver, los animales cuando llegan al museo se clasifican por especies, ¿no? Pues, por ejemplo, los mamíferos, los carnívoros, los herbívoros, luego están los peces, luego están las aves, en fin. Pues solamente en la planta baja podemos tener alrededor de 500 animales diferentes. Luego en la primera planta, que es donde están los pájaros más pequeñitos, pues podemos tener como unos 1.500, ¿no? Y luego, ya te he dicho, hay una colección de alrededor de unas 7.000 mariposas diferentes. Quiero decir que eso es importante, ¿eh? De que evidentemente hay un apartado que como todo, pues subvencionaros, me imagino que será la aportación de las entradas, pero tampoco son unos precios las entradas como para hay una asistencia suficiente para que se pueda mantener económicamente ese porque es impresionante, es súper grande, hay mucho animal, sí. hay mucho fondo, y eso requiere un mantenimiento, me imagino que bestial, ¿no? Nunca mejor dicho. Exacto. Sí, vamos a ver, la parte principal de los ingresos provienen de la gente que viene a visitarlo, ¿no? Es decir, viene un visitante, paga su entrada, entra, y ahí es donde viene la parte principal. Luego, porque resulta que el museo no estaba reconocido por la Generalitat Valenciana, no por culpa de la Generalitat, sino por otros trámites que no se habían hecho anteriormente, el museo está reconocido desde el año 2018, con lo cual el primer año que se pudo acudir a una línea de subvenciones fue en el año 2019. Vale, y en el 2020. El primer año que lo conseguimos fue en el 2020, y este año pues la línea está abierta. Anteriormente hasta el año 2019 había también una línea de colaboración con el Ayuntamiento de Onda, que donaba una cantidad de dinero al año y la gente de Onda pues entraba gratuita, ¿no? Pero bueno, desde el año 2019, el 2020 no lo ha habido y en el 2021 no lo ha habido, pues bueno, pues son unos ingresos menos que tenemos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el museo, con una buena gestión, vamos innovando, vamos actualizando contenidos, vamos modernizándolo. Cuesta mucho porque el museo hace 10 años estaba muy abandonado, había mucho que hacer y lo estamos haciendo, ¿no? Y mucha parte sobre todo la parte más costosa, pues realmente pues muchas veces no se ve, ¿no? Como puede ser, no sé, pues cambiar todo el cableado eléctrico de todo el museo o poner un ascensor, eso sí que se ve, pero bueno, quiero decir que son inversiones que cuestan mucho dinero. Joan, eso significa, por lo que estás diciendo, es que el museo es eminentemente privado. Sí, totalmente. Totalmente privado. La propiedad es de los frailes carmelitas, pero la gestión es de la empresa. Totalmente privado. ¿Cuál es la joya de la corona? ¿Qué es lo que, por lo que has estado hablando en varias ocasiones de esas mariposas, de esas 7.000 mariposas? ¿Es esa la joya de la corona, o qué es lo que realmente, desde tu experiencia y desde lo que estás viendo en las visitas, qué es lo que más llama la atención a la gente? Mira, yo creo que el joya de la corona, sí, podríamos decir varios, con la cuestión de mariposas o otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es el conjunto, y que a lo largo de esos 55 años el museo se ha impregnado de muchísima gente que vinieron hace 50 años, 40 años, 30 años cuando eran pequeños, y que hoy vuelven con sus hijos o con sus nietos, o que vinieron en su día con sus hijos y hoy vienen con sus nietos. Entonces quiero decir que el museo es en sí un importante potencial. La colección de mariposas sí es importantísima, ¿no? Pero bueno, ver la cantidad de animales mamíferos que hay allí, tanto carnívoros como herbívoros, como, no sé, pues los reptiles,
o en fin, es que o la gran cantidad de pájaros que hay, ¿no? O los peces que hay, que también es una verdadera... Sí, exacto. Sí. Entonces quiero decir que es un valor en su conjunto. Yo creo que no separaría una pieza de otra. Yo creo que es el conjunto lo que hace lo atractivo. Y luego también hay otra cosa que es lo que recuerda a mucha gente, ¿no? Ahí tenemos un apartado de animales con malformaciones, sí. Pues y mucha gente viene y pregunta si todavía está la ovejita aquella que tenía 2 cabezas y que vio cuando era niño, ¿no? Y no solamente está la oveja que tenía 2 cabezas que cuando era niño, sino que hace 2 años incorporamos un cerdito de 2 cabezas que nació en una granja de Villahermosa del Río, aquí en Castellón. En Castellón, sí, quiero decir que hay, porque tenemos también un convenio con el Colegio de Veterinarios y a través de ellos, pues los granjeros, cuando nace algún animal con una característica especial o singular, pues nos lo dicen y el taxidermista los diseca y los ponemos, ¿no? Quiero decir que es que son muchas las joyas y una detrás de la otra hacen un conjunto pues importantísimo. ¿Cuántos visitantes tenéis y cuál ha sido la progresión de esos visitantes? A ver, como te he dicho al principio, hace unos 10 años el museo estaba muy abandonado y el número de visitas que había era entre 6.000 y 7.000, ¿no? Es decir, que para un museo de esas dimensiones pues es muy poco y con dificultades para mantenerse. Actualmente, con todo lo que hemos hecho, con todas las promociones, con toda la difusión y toda la información que cada día vamos dando, con los convenios que tenemos con la universidad y, en fin, con todas las cosas que vamos haciendo, pues hemos conseguido que el número de visitantes pues supere, bueno, no llega a los 15.000, pero estamos muy cerquita, ¿vale? También hay que tener en cuenta que el año pasado y pues eran unos años muy atípicos. Muy atípicos, bueno, evidentemente. Está claro que el aspecto, aparte del aspecto de la exposición propiamente dicho, el aspecto formativo para la educación, para los colegios, tiene que ser importantísima, ¿no? ¿Tenéis algunos acuerdos has hablado de lo de Onda y los colegios, el ayuntamiento y tal, pero me refiero a nivel general, ¿tenéis algunos acuerdos a nivel de centros? Creo que también con la Universidad de Valencia también tenéis cierto acuerdo. En este aspecto, ¿cómo funcionáis? A ver, nosotros lo que hacemos es que mandamos información. Bueno, hay muchísimos colegios que de muchos años que vienen al centro, ¿no? Otros que desde hace menos años, gracias a las campañas de información que mandamos a los museos, pues porque digo de información porque campañas para publicidad, la verdad es que no tenemos capacidad pues para hacer ciertas campañas de publicidad. Sí que hacemos algo, pero es un poquito en colaboración con algunas televisiones, hacemos algún programa, colaboramos, en fin, estamos haciendo y en vez de pagar, pues cobramos en especies, por decirlo de una manera, ¿no? Está claro. Entonces, mandamos mucha información a los centros y ellos son los que, pues, cada año, pues reservan de un año para otro. Por ejemplo, ahora estamos teniendo reservas para el año 2022. Quiero decir que estamos esperando que todo vaya con el aspecto sanitario y social, vaya con normalidad, ¿no? Entonces, los centros, pues intentamos hablar bastante con ellos y luego lo que hacemos nosotros es que cuando llegan allí no ven simplemente el museo, nosotros les hacemos una visita guiada, ¿no? Les hacemos una visita guiada, tenemos un aula donde con capacidad para 60 personas que les hacemos una serie de explicaciones, de proyecciones de vídeo para que conozcan mejor el mundo de la naturaleza y de los animales y en fin, pues intentamos que la visita no sea solamente ver, ¿no? Luego también realizamos con los grupos, dependiendo de la edad, pues una serie de cuestionarios para que ellos vayan por el museo y vayan contestando a las preguntas que les formulan. Todo esto lo hacemos previamente en colaboración con los propios profesores, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues luego ellos vuelven al aula donde les hemos hecho una proyección, entregan el trabajo que hacen a los profesores y ya pues un poquito eso es lo que hacen. Luego los profesores, los que quieren, pues lo podemos combinar con otro tipo de visitas, que eso es lo que les ofrecemos, el apoyo también para
aprovechar el día al máximo, o bien conociendo la propia población de Onda, o bien buscando otras alternativas que los o sea que hacéis una conjunción de turístico formativa con lo que es la visita al Museo del Carmen, ¿no? O sea, hay que decir que el Museo del Carmen está en la carretera de Tales, muy cerquita de Onda, nada más salir de Ondas, y que está en un entorno evidentemente más que privilegiado. Cuéntanos ya para finalizar primero cómo contactan con vosotros, y luego los horarios, y qué horarios va a haber en este verano, que tal vez la gente sale más y también les gusta ver todo esto. A ver, pues hay muchísima gente que hoy en la situación que estamos teniendo, pues le llaman un poco para asegurarse, primero, de que esté abierto, y segundo, de que se cumplen un poco las normativas sanitarias. Es decir, que desde el primer día nosotros cumplimos todas las normativas sanitarias, de aforo, de higiene, de gel hidroalcohólico. Doy fe de ello, que estuve hace 10 días. Bueno, pues entonces nosotros lo que hacemos es eso lo exigimos a rajatabla. Por las dimensiones del museo tenemos capacidad también suficiente para el aforo que está teniendo. Ojalá tuviéramos que decir a más de uno, no puedes venir porque... Madre mía, es inmenso aquello, es inmenso. ¿Verdad? Pues entonces quiero decir que eso. Y bueno, pues la gente pues nos llama por teléfono, les decimos los horarios y tal. Nosotros ahora, hasta este mes de julio, hemos estado abriendo por todas las condiciones higiénico-sanitarias y vamos a ver, y siempre buscando también un mayor aprovechamiento económico, hemos estado abriendo solamente fines de semana, sábados y domingos. Y luego cuando han venido grupos ocasionales de colegios, que pues la verdad es que han venido muy poquitos este año, esperemos que ya el curso que viene la gente empiece a venir con más normalidad y más tranquilidad, pues hemos abierto el día que ha hecho falta. Y ahora, a partir del 5 de julio, vamos a abrir como hemos hecho todos los veranos, mientras podamos, todos los días. Si la condición higiénico-sanitaria nos dicen que tenemos que cambiar, pues cambiaremos, pero vamos a abrir todos los días porque es un periodo de tiempo que mucha gente de vacaciones, viene mucha gente de fuera, esperemos que este año no falten. Y lo que sí que me gustaría decir es que los fines de semana que hemos estado teniendo, la verdad es que no nos podemos quejar porque la gente de la Comunidad Valenciana ha estado viniendo mucho, ha estado practicando mucho turismo dentro de las posibilidades y de las posibilidades geográficas que hemos tenido durante este invierno sin poder salir de la comunidad autónoma y todo eso, y la verdad es que no ha venido la gente que ha venido otros años, pero quiero decir que no nos podemos quejar tampoco, porque lo que más ha fallado han sido los colegios, claro. ¿Los horarios, Joan? Los colegios y las excursiones en general. Claro. Los horarios va a ser de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Bueno, pues ya lo saben, es un sitio que es digno de visitar y como muy bien dice, y además se refleja en las cabeceras de las naves, es decir, en todos los pisos hay allí como unas losetas donde la gente pone aquí estuvo y tal, no sé qué, y firma y pone su nombre y su fecha y todo eso, un poco para reforzar lo que estaba diciendo Joan, ¿no? Que vinieron como niños, como hijos, ahora han venido como padres, es decir, es una cosa curiosa y que realmente vale la pena. Eso lo queríamos en un principio para los colegios, para que siempre quedara constancia de que habían venido, pero ya como son, tú lo has dicho, son unas losetas, unos cuadrantes que hay allí, la gente pues va firmando y eso, pues bueno, pues también aquí estuvo, en vez de poner el típico aquel corazoncito que se hacía antes en el árbol que ponía Pepe y Lola se quieren, ¿no? Por ejemplo, pues vienen allí y ponen la familia, no sé cuántos, porque vienen muchas familias, estuvo aquí y ya está, y ponen la fecha y ya está. Bueno, pues un gran regalo y un gran regalo formativo tanto para los niños como para los padres, y que aconsejo que familiarmente vayan por este Museo del Carmen de Ciencias Naturales de Onda, que no van a perder el tiempo, ni mucho menos, al contrario, se llevan
llevarán un bagaje de la naturaleza un poquito en la mente y en su visión. Joan, muchísimas gracias, un verdadero placer y toda la suerte del mundo. Gracias a vosotros, Miguel Ángel, por esta oportunidad y bueno, pues quedan invitados todos los que quieran venir, claro, por supuesto. Fenomenal, pues un abrazo, Joan, muchas gracias. Un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy jueves. La semana que viene pues más, la semana que viene más, ya metidos en otras fiestas que nos llaman a la puerta en el mes de julio y esperamos encontraros ahí al otro lado para seguir escuchándonos. Ya sabéis, todo es por eso, porque lo que digamos os interese y lo escuchéis. Y si queréis, ya lo sabéis, la mesa de las fiestas, Miguel Ángel Bustos, el próximo jueves aquí a las 8, a la misma hora. Buenas noches.